Escuela Superior de Ingeniería. Unidad 6. Corrientes inducidas. 6.1 Introducción. 6.2 Acción de un campo magnético alterno sobre un conductor. Introducción. En el mundo industrial se evalúan multitud de componentes para determinar cuál es el estado estructural de los diferentes materiales que los pueden componer. Dependiendo de los requerimientos de ingeniería de cada sector, encontraremos diferentes métodos que forman los ensayos no destructivos. A continuación, vamos a hablar sobre uno de los métodos de ensayos no destructivos más empleados, que es el de las corrientes inducidas. Poniéndonos un poco técnicos, las ET o las ET son un método de inspección basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y consiste en inducir corriente alterna en materiales conductores de la electricidad utilizando un campo magnético variable creado por un solenoide excitado por un oscilador, muy similar a lo que sucede en un transformador. ¿Qué son las corrientes inducidas? Imagina un imán acercándose a una bobina de alambre. Lo que sucede a continuación es la base de la electricidad que utilizamos a diario. Al mover el imán, se genera un campo magnético variable que atraviesa la bobina. Esta variación induce una corriente eléctrica en la bobina. Y así de simple y a la vez complejo es el fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Para qué son útiles las corrientes inducidas? Las corrientes permiten inspeccionar materiales metálicos conductores con el fin de detectar la presencia de discontinuidades superficiales y subsuperficiales hasta unos pocos milímetros de profundidad, pero además permiten asegurar el grado de homogeneidad y algunas características metalúrgicas y mecánicas. ¿Cómo se produce la inducción? La inducción electromagnética se puede producir de varias maneras. La primera es moviendo un conductor dentro de un campo magnético. Al mover un conductor como un alambre a través de un campo magnético se induce una corriente eléctrica en el conductor. Como principio básico, esa es la reacción que tiene el alambre al estar expuesto a un campo magnético. También se puede estar variando el campo magnético que atraviesa un circuito. Si se varía la intensidad de un campo magnético que atraviesa un circuito estacionario, también se puede inducir una corriente. Entre las aplicaciones más comunes de este tipo de ensayos son las siguientes. Una es de medir o identificar la conductividad eléctrica, el tamaño del grano, tratamiento térmico, la dureza y dimensiones físicas de los materiales. También se pueden detectar discontinuidades en el material, tales como grietas, cavidades, inclusiones, etc. También se puede clasificar metales similares y detectar diferencias en su composición, microestructura y otras propiedades. También se puede medir el espesor
de recubrimientos no conductores sobre materiales conductores o recubrimiento de materiales no magnéticos sobre materiales magnéticos. Las corrientes inducidas serán útiles en las distintas fases del proceso en las que se encuentra el componente que vamos a ensayar. Durante la fabricación o cuando ya están instalados en su lugar definitivo, en la inspección preoperacional o en servicio. Entonces se puede utilizar este tipo de ensayos para una diversidad amplia de pruebas en diferentes tiempos, en diferentes lugares o diferentes actividades de la industria. Es importante saber de que la inducción nos permite de una forma sencilla poder identificar las irregularidades en materiales que se utilizan en equipos en el proceso. Regularmente para un ingeniero, este es el tipo de aplicación más utilizada y que nos da con certeza si existe alguna anomalía en la parte superficial o subsuperficial de los materiales. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que se debe realizar es tener una generación del campo magnético. Se utiliza una bobina que genera un campo magnético alterno al pasar una corriente eléctrica a través de ella. Número 2. La inducción de corrientes. Al acercar esta bobina a un material conductor, el campo magnético induce corrientes eléctricas en el material. Número 3. Interacción con los defectos. La presencia de los defectos o fallas, como son grietas, poros, inclusiones, etc., puede alterar el flujo de estas corrientes inducidas, generando con ello cambios en el campo magnético que pueden ser detectados. Análisis de la señal. Los cambios en el campo magnético se traducen en variaciones en la señal eléctrica inducida por la bobina. Estas variaciones se pueden analizar para identificar y caracterizar los defectos presentes en el material. Ventajas y limitaciones de las corrientes inducidas. Las ventajas de este método son las siguientes. No es necesario contacto directo con la pieza que se está inspeccionando. No es necesario acoplar con algún otro elemento del material que está siendo analizado. Permite velocidades altas de inspección, superiores a 1 metro por segundo. Los resultados serán repetitivos, siempre que las variables esenciales del ensayo se mantengan fijas, que no exista ninguna variación en cuanto al procedimiento, en cuanto al lugar, sino mantener todas las condiciones iguales para que se puedan registrar los mismos resultados. Puede aplicarse a la resolución de muchos problemas asociados a los requerimientos físicos y metalúrgicos de los materiales conductores. Si estos están expuestos a condiciones que alteren sus propiedades físicas, pues esta es una prueba que puede ayudar a identificar alguna anomalía en su estructura y poder determinar la posible causa de la falla y la dimensión de ella. Y también se pueden automatizar los procesos de inspección.
Las limitaciones del método son las siguientes. La primera es que solo se aplica a materiales que tienen la capacidad de conducir la electricidad. Número 2, la eficacia para detectar y caracterizar las irregularidades se reduce considerablemente a una profundidad superior a 6 milímetros. Debido a la sensibilidad del método y a muchas propiedades y características inherentes al propio material, algunas variables que no son objeto del ensayo pueden enmascarar indicaciones importantes o pueden ser interpretados de manera errónea, debido a que esas variables ocasionen señales indeseadas en los instrumentos. La inspección de los materiales ferromagnéticos presenta problemas de repetibilidad debido a que su alta permeabilidad magnética en ocasiones se requiere una técnica especial denominada campo lejano. ¿En qué sectores aplicamos las corrientes inducidas? La inspección de materiales conductores de la electricidad, tales como inspecciones aeroespaciales, donde se inspecciona una multitud de componentes como el fuselaje, la cabina, estabilizador horizontal y vertical, tren de aterrizaje, etc., donde el objetivo es detectar defectos como sobrecalentamientos en llantas, medición de pintura y detección de corrosión, entre otras cosas. Energético, donde se inspeccionan componentes críticos para la seguridad y la operación de las plantas eléctricas, como las generadoras de vapor de un centro nuclear o los cambiadores de calor y de condensadores, etc. Otros campos de aplicación puede ser también en la automatización, ya que incorpora en sus cadenas de producción o en sus servicios de mantenimiento corrientes inducidas. Permiten determinar el estado interno de los materiales, siendo capaces de evaluar sus condiciones de operación y de seguridad. En la industria del ferrocarril, en la aplicación de este tipo de pruebas en esta parte de la industria, se inspeccionan las estructuras de servicio. Debe ser muy rápida para causar el mínimo impacto en las operaciones de las instalaciones, permitiendo la detección temprana y automática de los defectos y de las no conformidades. Las corrientes inducidas son una herramienta poderosa en los ensayos no destructivos, gracias a su capacidad para poder detectar los defectos internos y superficiales en materiales conductores. Su aplicación se extiende a diversos sectores industriales, contribuyendo a garantizar la seguridad y la fiabilidad de los componentes y estructuras. Este tipo de procedimiento también tiene que estar apegado a alguna norma, a un método que garantice que cada uno de los pasos que se deben realizar en la ejecución de él se cumpla para que sea fiable y el resultado sea también digno de un procedimiento establecido por alguna norma. Tema 6.2. Acción de un campo magnético alterno sobre un conductor. Cuando un conductor eléctrico se encuentra expuesto a un campo magnético variable, se introduce en él una corriente eléctrica. Este fenómeno, conocido como inducción electromagnética, es la base de numerosos dispositivos y de tecnologías, desde generadores eléctricos hasta los transformadores.
El ámbito de los ensayos no destructivos este principio se aprovecha para evaluar la integridad y las propiedades de los materiales sin dañarlos. ¿Cómo funciona? A través de la aplicación de este ensayo se utiliza un campo magnético alterno, creándolo de forma variable alrededor del conductor y generalmente utilizando una bobina alimentada con una corriente alterna. Inducción de corrientes. El campo magnético variable induce corrientes eléctricas circulares en el interior del conductor. Estas corrientes inducidas se denominan corrientes de Foucault. La interacción con defectos, dice, la presencia de defectos, ya sean grietas, poros, inclusiones en el material, altera el flujo de las corrientes, generando cambios en el campo magnético que puede ser detectado. Análisis de la señal. Los cambios en el campo magnético se traducen en variaciones en la señal eléctrica, inducida en la bobina. Al analizar estas variaciones se puede identificar y caracterizar los defectos presentes en el material. Este tipo de ensayos no destructivos pueden detectar grietas superficiales y subsuperficiales en materiales conductores. También pueden medir espesores de recubrimientos no conductores sobre materiales conductores, como aislantes, como capas protectoras anticorrosivas, etc. Evaluación de la conductividad. Permite determinar la conductividad eléctrica del material y detectar variaciones en su composición. Con este tipo de ensayos se pueden determinar los materiales con lo que están compuestos algunos materiales metálicos o conductores de corriente. Entonces, a través de este tipo de ensayos puede determinarse cuáles son las propiedades que tienen esos conductores de acuerdo a su fabricación. También se pueden hacer detecciones de tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos alteran las propiedades magnéticas y eléctricas de los materiales, lo que puede detectarse mediante corrientes inducidas. Entonces, en la cuestión eléctrica tiene mucha aplicación este tipo de ensayos y pues los resultados son muy favorables, ya que pueden identificar alguna anomalía en la elaboración de este tipo de material. El magnetismo como principio subyacente detrás de los motores y generadores eléctricos, así como los relevadores o los altavoces estereofónicos que trabajan con el mismo principio, también les, les permite una categoría importante para la utilización de este tipo de herramientas. El ensayo por corrientes es un método sin contacto para inspeccionar piezas metálicas.
en níquel, cromo, nombre comercial Inconel, o hasta en aceros, solo en el caso de defectos comerciales. En este artículo se abordarán los ensayos más por corrientes inducidas y su funcionamiento, como también las aplicaciones y los métodos de ensayo más comunes.